Uno de los puntos clave del proyecto IDE, que tuvo media sanción esta mañana en la Cámara de Diputados, es la objeción de conciencia. Y digo claves porque en la discusión del plenario de comisiones, cuando se emitió el dictamen de mayoría para que se discutiera en el recinto el proyecto, se modificó justamente el texto enviado desde el Poder Ejecutivo sobre el punto de objeción de conciencia. De una objeción de conciencia individual, particular, de un profesional determinado que pudiera estar en contra de la práctica de la interrupción del embarazo, se pasa a una objeción de conciencia institucional por parte de algún establecimiento que brinde servicios médicos, servicios de salud, que en su integridad esté en contra de la medida y así entonces proteger, avalar la actitud de eventualmente la mayoría de los profesionales que actúan, que trabajan en ese centro de salud. Esto evidentemente acercó a varios legisladores al proyecto que en su momento podrían haber votado en contra y que le dieron entonces el visto bueno. Ahí está la negociación, también política, dentro de la Cámara Baja. Pero evidentemente la objeción de conciencia institucional, para muchos a favor del proyecto IBE, va en contra de la matriz, de la esencia del proyecto en sí. Para aclarar el panorama y para tener mejores elementos de análisis respecto de este punto, invitamos a un profesional de primerísimo nivel, un comunicador de excelencia en los medios masivos de estas cuestiones médicas, como es el doctor Edgardo Trivisono. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Gabriel Próspero lo saluda. Buen día. Buen día, Gabriel. ¿Cómo está usted? Muy bien, por suerte y muy agradecido de que nos atendiera en esta mañana. ¿Cuál es su parecer respecto de este punto de la objeción de conciencia, entonces? Bueno, yo creo que justamente como bien usted decía en la introducción, me parece que es una negociación como para acercar, obviamente, más legisladores a aceptar, digamos, de votar a favor de la interrupción legal del embarazo. Ahora, la objeción de conciencia en realidad nace como un derecho subjetivo individual, ¿no es cierto? Es decir, un profesional que por sus creencias, por su ética, por lo moral o por su religión, se opone a una norma, en este caso una ley, bueno, está amparado justamente haciendo un descargo justificado, porque no haría él una práctica, por ejemplo, en este caso de aborto. Ahora, lo que uno ve, digamos, en esta modificación del dictamen, que aparentemente se hace una discriminación entre el sector público y privado. Es decir, son las instituciones privadas o de la seguridad social, según lo que pude ver, los que pueden adherir a una objeción de conciencia institucional. Es decir, que en ese caso una institución decida no adherir, digamos, a la ley. Y eso sí, tiene la obligación de derivar, en ese caso, a un efector, que supongo que será público, en la mayoría de los casos, para efectuar la práctica que tiene que cumplir con la ley y con los gastos a cargo, ya sea de la derivación, traslado y lo que fuere. Ahora, lo importante me parece que eso, digamos, no permita las dilaciones, porque lo que hemos visto muchas veces, aún sin promulgar esta ley, que es muy controvertida, por supuesto, lo que acá ha fallado es la prevención, digamos, del embarazo, no deseado, obviamente. Es decir, el programa integral de educación sexual, la educación general
y la desigualdad también en la accesibilidad a la salud para los distintos estratos sociales de las mujeres. Hay una realidad, es decir, hay miles de abortos clandestinos que se producen por falta de educación, por falta de prevención, porque sabemos que hay métodos como para prevenir estas cuestiones. Y lamentablemente yo creo que se llega a esta ley porque demuestra el fracaso de una política de prevención en lo que refiere a la salud sexual integral. Entonces, uno diría, bueno, veremos cómo es la distribución, obviamente, a nivel país de las distintas instituciones y cuáles serían, digamos, porque sabemos, por ejemplo, que hay mucha más concentración de hospitales públicos en ciertas zonas del país que en otras. Y si los subsector privado y de la seguridad social pueden decidir por todos sus componentes como institución, bueno, evidentemente, vuelvo a insistir que eso va a recaer en el hospital público. No creo que estén habilitados los hospitales públicos para hacer una objeción de conciencia institucional. Sí entiendo que sigue la objeción de conciencia individual. ¿En qué otros casos puede haber objeción de conciencia? ¿En qué otras prácticas o se pueden dar o se están dando, doctor? Bueno, a ver, digamos, si uno busca antecedentes, ya no en salud, por ejemplo, en el servicio militar obligatorio, en aquellos casos que, digamos, la jurisprudencia, hubo casos de gente de testigos de Jehová que se negaban a portar armas y no hacer el servicio militar. En cuanto a la parte médica, digamos, la objeción de conciencia, si hay riesgo de vida inminente, ya sea por una cuestión de aborto o posaborto, en realidad el profesional no se puede adherir a esa objeción de conciencia. Siempre, inclusive, implica, ¿cuál es el digamos, límite del riesgo de madre-hijo, que cuando corre riesgo la salud de la madre, en el caso, estamos hablando de un embarazo que se desarrolla normal y que presenta de repente una patología grave, seria al momento del parto. Obviamente se dice siempre que, bueno, que en este caso los médicos tenemos que optar y salvar, si es posible, al binomio madre-hijo, pero si no, por ejemplo, a la madre. No conozco muchos otros casos de objeción de conciencia que se podrían dar, por ejemplo, si hubiese una ley de eutanasia. Seguramente sería, digamos, muy probable que muchos profesionales no estuvieran de acuerdo, por ejemplo. Que en otros países existe, ¿no? Que en otros países existe. En otros países existe, pero no acá en Argentina con respecto a la ley de eutanasia. Obviamente, yo supongo que en Suiza, por ejemplo, que existe la ley de eutanasia, debe haber, justamente, hay lugares destinados exclusivamente a eso. Es decir, que no creo que todos los profesionales de la salud estén obligados, no conozco a fondo la ley suiza, pero a realizar una eutanasia. Usted hablaba de el riesgo de vida. ¿Cuál es el límite en donde se establece efectivamente que hay riesgo de vida? ¿Para un lado o para el otro, digamos? ¿Cuál es el límite en el que un médico o la institución decide, no, aquí hay que hacer esta práctica con usted porque aquí hay riesgo de vida? ¿Dónde está ese límite? No, bueno, el límite es un límite obviamente de parámetros médicos. Por ejemplo, si usted tiene una parturienta con una hemorragia masiva, donde está corriendo o la mujer está por entrar en shock, aún a riesgo de perder su embarazo, va a tener que optar primero, obviamente, si puede, vuelvo a repetir, salvar a la mujer y al niño que está por nacer, obviamente lo va a hacer, pero si tuviera que elegir, en ese momento
va a tener que elegir por salvarle la vida a la mujer. Es decir, esos son parámetros médicos que se miden en el momento de acuerdo al cuadro clínico y, digamos, a la gravedad del mismo, ¿no es cierto? Donde hay riesgo de perder la vida. Desde su experiencia, desde su capacidad cognitiva y deductiva, ¿usted cree que un porcentaje elevado de profesionales de la salud en la Argentina pudiera acogerse a esta objeción de conciencia? Yo creo que, digamos, en general hay un principio en medicina que es la ética o la bioética, inclusive es una materia. Hay comités de bioética en los hospitales. Ahora, después también sabemos en la realidad de que, digamos, durante muchos años hubo colegas que en la clandestinidad han trabajado haciendo abortos. Es decir, que primero no se puede generalizar. Yo creo que la gran mayoría de mis colegas actúan, entiendo, en forma ética, pero obviamente hay casos particulares donde hemos visto cosas aberrantes como el pediatra de Garrahan, por ejemplo. Y a colación de lo que usted dice, doctor, y si me permite, ¿cuánto caretaje hay en la materia? En el sentido de que yo creo que hay que haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Está bien, digo, lo que pasa es que hay inclusive hubo todo, uno podría llamar hasta un negocio en la salud, ¿no es cierto? Es decir, nosotros hacemos un juramento hipocrático que no todo el mundo lo cumple, lamentablemente, y también hay una realidad que sabemos que el aborto clandestino ha sido durante todos estos años, existe y hay lugares, digamos, donde se practica. Inclusive lo más peligroso no solo que no se practica en el lugar adecuado, sino que a veces no son ni profesionales médicos ni obstétricas, Es decir, realmente uno ha visto en el hospital público cosas realmente, sobre todo en gente de alta vulnerabilidad, mujeres de alta vulnerabilidad y de baja clase social, venir con un aborto en curso que se tenía que atender, inclusive poniéndose una ramita de perejil o cualquier, digamos, algún medio que le dijo una vecina o alguien. Es decir, que eso sí implicaba los riesgos graves de shock séptico posaborto o de hemorragias graves por perforación. Es decir, que es un tema delicado de que, digamos, lo que uno esperaría, si ya que fracasó la ley de salud sexual y la de educación sexual, que es fundamental para evitar que se llegue a esto, me parece que lo que hay que lograr, justamente si esto se aprueba, es que la mujer que vaya a hacer un aborto tenga la garantía de calidad en la atención médica. Correcto, porque aquí todos estamos en contra del aborto. Es algo que nos duele y no nos gusta a nadie y hay que tratar de prevenirlo por todos los medios posibles, y en esto coincido con usted en que ha habido un fracaso histórico de cualquier medida sanitaria al respecto. El tema es clandestinidad o no clandestinidad, y va un poquitito atado a esto de lo que hablábamos, haz lo que yo digo más no lo que yo hago, y en ese sentido hay una película muy interesante para revisar del año 2004, británica, que se llama El secreto de Vera Drake. Vendría muy bien para esta instancia que estamos discutiendo y que seguiremos discutiendo. Doctor Edgardo Trivisono, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por sus palabras en Próspera Mañana. No, al contrario, gracias a usted por la invitación y un abrazo grande para ustedes.